Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático por autores de la antigua Unión Soviética, entre ellos Demidovich. Diferenciación de funciones, derivación logarítmica. En el video muestro la solución de los problemas 578 a 580. Problema 578. Hallar la primera derivada de y respecto a la x, tomando previamente logaritmos para la función y igual a coseno de x a la seno de x. Tomamos logaritmo natural en el miembro izquierdo y logaritmo natural en el miembro derecho. De acuerdo con las propiedades de los logaritmos, el exponente de la base del argumento del logaritmo puede pasar al coeficiente del logaritmo. Esto es, logaritmo natural de y es igual a seno de x por logaritmo natural de coseno de x. Ahora derivamos respecto a x a ambos lados de la igualdad. Esto se denomina derivación logarítmica. La derivada del logaritmo natural de y, donde y es una función de x, es y', esto dividido entre y. Igual, ahora vamos a derivar este producto. La derivada del primer factor es coseno de x por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. La derivada del logaritmo de coseno de x es igual a 1 sobre coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, aplicando la regla de la cadena, porque aquí se está derivando una función compuesta. Así que esto es igual a coseno de x por logaritmo natural del coseno de x menos seno de x por tangente de x. Es una identidad trigonométrica. Tangente de x es igual a seno sobre coseno. Ahora pasamos este factor que está dividiendo al miembro izquierdo a multiplicar al miembro derecho, y queda y' igual a coseno de x por logaritmo natural del coseno de x menos seno de x por la tangente de x por y. Y es igual a esta potencia. Entonces sustituimos por coseno de x y esto elevado a la seno de x. Y esta es la derivada de y, coseno de x elevado a la seno de x. La primera derivada de esa función. Problema 579. Hallar y'. Esto es la primera derivada de la función y igual a 1 más 1 sobre x, esto elevado a la x, por derivación logarítmica. Esto es tomando previamente logaritmos tanto a la parte izquierda como a la parte derecha de esa función. Se tiene entonces la función y igual a 1 más 1 sobre x, esto elevado a la x. Se toma logaritmo natural en la parte izquierda y en la parte derecha de la igualdad. Y luego, y de acuerdo con las propiedades de los logaritmos, el exponente de la base del logaritmo puede pasar a multiplicar al coeficiente del logaritmo. Así que el logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de 1 más 1 sobre x
y ya podemos proceder a derivar ambos lados respecto a la x. La derivada del logaritmo natural de y aplicando la regla de la cadena es igual a y' sobre y, donde y es el argumento del logaritmo. Y aquí tenemos que derivar este producto. Aplicando pues la regla para derivar un producto, la derivada del primer factor x es 1 por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. La derivada del logaritmo natural de este argumento es igual a 1 sobre ese argumento. Esto es 1 sobre 1 más 1 sobre x por la derivada del argumento. La derivada de la constante 1 es 0, la derivada de 1 sobre x a la 1. Esto es x a la menos 1 es menos 1 sobre x a la 2. Entonces escribamos aquí menos 1 sobre x a la 2. Cancelamos este factor con 1 de acá y aplicamos la ley de los signos. Más por menos da menos. Quedando así, ahora se multiplica cada uno de estos términos por esta x y va a quedar x más 1. A continuación, pasamos este factor que está dividiendo en el miembro izquierdo a multiplicar al miembro derecho. Y y es igual a esta potencia, entonces sustituimos. Y es igual a 1 más 1 sobre x y esto elevado a la x. Y esta es la primera derivada de esta función y. Problema 580. Hallar y', esto es la primera derivada de la función y igual a arco tangente, esto elevado a la x, tomando previamente logaritmos en esa igualdad, en ambos miembros de esa igualdad. Se tiene y igual a arco tangente de x a la x y tomamos logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Esto facilita mucho la obtención de la primera derivada de la función, porque pasa uno de derivar esta potencia con semejante base y con exponente variable a derivar un producto, porque de acuerdo con las propiedades de los logaritmos, el exponente de la base del argumento del logaritmo puede pasar a multiplicar al coeficiente del logaritmo. Entonces ahora sí comenzamos a derivar respecto a la x en ambos miembros de esta igualdad. La derivada del logaritmo natural de y, donde y es una función de x, y aplicando la regla de la cadena es igual a y' sobre y. Y ahora derivemos el producto que tenemos en el miembro derecho. La derivada del primer factor es 1 y lo multiplicamos por la derivada del segundo factor. A continuación, sumamos el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. La derivada del logaritmo natural de arco tangente de x es igual a 1 sobre ese argumento del logaritmo. Por la derivada de arco tangente de x, que es igual a 1 sobre x a la 2 más 1. Efectuemos este producto de fracciones. El producto de los numeradores es x y se deja indicado el producto de los denominadores, y primero voy a escribir este factor. Pasamos este factor y a multiplicar al miembro derecho, y y es igual a esta potencia, entonces sustituimos. Y igual a arco tangente
de x y esto elevado a la x. Y ya hemos obtenido y', la primera derivada de esta función y. De esta manera concluye la solución de estos tres problemas. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.